Buenísimas, buenísimas mañanitas, buenísimas, encantadoras mañanitas. Solo que tenemos un trabajo de acueducto por aquí cerquita y hay un taladro, pero uno puede vivir con ruido inclusive. Mi Cristo interior, salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 24 de noviembre. Se está acabando noviembre 11, 11º mes del año. Se acabó el año. 24 de noviembre de 2015, el programa es el número 1137. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí, para decir lo que debo decir, a ustedes, para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Todavía tengo un poquitico de tos, pero es poquita. Sabrán excusarme. La sexualidad y el embarazo, del libro La enfermedad como camino, de un par de señores suecos, médicos. Escuchen esta maravilla. La sexualidad es el ámbito más amplio en el que los humanos dirimen, practicando el tema de la polaridad. ¡Practicando! No arrodilladas con las manos junticas. ¡No! El ser humano experimenta su carencia y busca aquello que le falta. En la unión corporal con su polo opuesto, alcanza un nuevo estado de conciencia al que llama orgasmo. Este estado lo asimila el individuo a la felicidad. Lo llaman la muerte pequeña. Solo tiene un inconveniente, no puede mantenerse en el tiempo, dura segundos. El ser humano trata de compensar este inconveniente por medio de la repetición. ¡Tonto! El hombre. La mujer, cuantos orgasmos quiera tener. Por muy breve que sea este momento, indica al individuo que hay estado de conciencia cualitativamente muy superiores al normal. Esta sensación de felicidad es también lo que, en definitiva, impide que el ser humano descanse, lo que le hace estar siempre buscando algo. ¿Buscándolo? La sexualidad revela ya la mitad del secreto. Cuando se unen dos polos formando una unidad, se produce una sensación de felicidad. Por lo tanto, la felicidad es unidad. Ahora, queda la segunda mitad del secreto, la que nos revele cómo se puede prolongar indefinidamente este estado. Muy sencillo, mientras la unión de los opuestos se realice solo en el plano corporal, el estado de la conciencia u orgasmo resultante está limitado en el tiempo, ya que este plano del cuerpo está sometido a la ley del tiempo. Solo se libera uno del tiempo, efectuando la unión de los opuestos también en la mente. Si consigo alcanzar la unidad en este plano, habré encontrado la felicidad eterna, es decir, fuera del tiempo. Con este reconocimiento empieza el camino esotérico, que en Oriente se llama camino del yoga. Yoga es una palabra sánscrita que significa yugo. El yugo siempre forma unidad de una dualidad. Dos bueyes, dos cubos. Yoga es el arte de unir la dualidad. Dado que la sexualidad contiene en sí misma el esquema básico del camino y al mismo tiempo lo expone en un plano accesible a todos los seres humanos, la sexualidad ha sido utilizada en todos los tiempos para la representación analógica del camino. Aún hoy el turista contempla con asombro y perplejidad en los templos orientales las, a su modo de ver, imágenes pornográficas en los altares y templos de la India en ciertas áreas, Birmania. No obstante, aquí la unión sexual de divinidades se utiliza para exponer simbólicamente el gran secreto de la conjunción de los opuestos. Es decir, cuando se hace el sexo, hay varias, yo diría, múltiples posiciones que deberían hacerse siquiera una vez en la vida.
Una de las peculiaridades de la teología cristiana es la de haber denostado de tal manera del cuerpo y de la sexualidad que nosotros, hijos de una cultura de raíz cristiana, tratamos de construir un antagonismo irreconciliable entre el sexo y la senda espiritual. En muchos grupos que se consideran a sí mismos esotéricos, se cultiva todavía activamente esta oposición entre carne y espíritu. En estos círculos se confunde básicamente la transmutación con la represión. También aquí bastaría comprender el fundamento esotérico, así es arriba como es abajo, para darse cuenta de que lo que el ser humano no consiga abajo, nunca podrá realizarlo arriba. Es decir, el que tenga problemas sexuales deberá resolverlos en el aspecto corporal, en lugar de buscar la salvación en la huida. La unión de los opuestos es aún mucho más difícil en los planos superiores. Desde este punto de vista, tal vez resulte comprensible por qué Freud relacionaba casi todos los problemas humanos con la sexualidad. Esta actitud tiene su justificación y solo adolece de un pequeño defecto de forma. Freud omitió dar el último paso desde el plano de la manifestación concreta hasta el principio que se halla detrás de ella. Porque la sexualidad no es sino una de las formas de expresión posibles del principio de la polaridad o unión de los contrarios. Planteado el tema de esta forma abstracta, incluso los críticos de Freud tendrían que convenir en que todos los problemas humanos pueden reducirse a la polaridad y a la tentativa de juntar los contrarios. De todos modos, lo cierto es que la mayoría de los seres humanos descubren, experimentan y dirimen los problemas de la polaridad primeramente en el plano de la sexualidad. Esta es la razón por la que la sexualidad y la convivencia generan los mayores motivos de conflicto para el ser humano. Es el difícil problema de la polaridad lo que atormenta al ser humano hasta que éste haya el punto de unidad. Verdaderamente, nosotros no entendemos la importancia de la vida activa sexual. Trastornos de la regla. Escuchen, mujeres. El flujo menstrual es expresión de salud, feminidad, fertilidad y receptividad. Me encanta. Se me ilumina el rostro cuando una mujer me dice, ay, ¿cómo le parece, abuelo? Hoy me llegó. En fin, yo digo, te felicito. Estás sana, saludable, fértil, disponible. La mujer está sometida a este ritmo o regla. Tiene que amoldarse a él y aceptar las limitaciones que él impone. Y estar preparada. Con el término de amoldarse tocamos un aspecto fundamental de la feminidad, la abnegación. Al decir feminidad nos referimos al principio general del polo femenino en el mundo, al que los chinos, por ejemplo, llaman yin. Los alquimistas simbolizan con la luna y la psicología profunda expresa con el símbolo del agua. Desde esta óptica, cada mujer no es sino manifestación del principio femenino arquetípico. El principio femenino puede definirse por su receptividad. Así, en I Ching se lee, lo masculino rige lo creativo, lo femenino lo receptivo. El I Ching. La capacidad de entrega es la característica esencial de la mujer. Es la base de todas las demás facultades, como la de apertura, absorción, acogida. La capacidad de entrega exige también la renuncia a la acción, a la actuación activa. Examinemos los símbolos de la feminidad. La luna y el agua, ambos renuncian a irradiar y emitir como sus polos opuestos. El sol y el fuego, por ello, son capaces de absorber, acumular y reflejar la luz y el calor. El agua renuncia a la pretensión de poseer forma propia, adopta cualquier forma, se amolda, se entrega. La polaridad La polaridad sol y luna
fuego y agua masculino y femenino no lleva implícita valoración alguna. Toda valoración sería absolutamente improcedente, ya que por sí solo cada polo está incompleto. Para estar entero necesita del otro. Ahora bien, esta calidad de entero solo se consigue cuando ambos polos representan plenamente su peculiaridad específica. En muchas reivindicaciones emancipadoras se pasan por alto fácilmente estas leyes del arquetipo. Sería una tontería que el agua se quejara de no poder arder ni brillar y por ello se sintiera inferior. Precisamente por no poder arder puede recibir capacidad a la que el fuego tiene que renunciar. Uno no es mejor ni es peor que el otro, solo es diferente. De esta diferencia entre los polos surge la tensión llamada vida. Nivelando los polos no se consigue eliminar oposiciones. La mujer que acepte y viva plenamente su feminidad nunca se sentirá inferior. Mas si su hombre la acoge y la ve bonita y la felicita y la acaricia y la ama. La no reconciliación con la propia feminidad subyace en la mayoría de los trastornos menstruales y en muchos otros síntomas del campo sexual. La entrega, la adaptabilidad, siempre es difícil para el ser humano. Exige renuncia a la propia voluntad, al yo, al predominio del ego. Uno tiene que sacrificar algo de su ego, una parte de sí, y esto es lo que la menstruación exige de la mujer. Porque con la sangre la mujer sacrifica una parte de su fuerza vital. La regla es un pequeño embarazo y un pequeño parto. Y en la medida en que una mujer no esté conforme con esta regla, se producirán trastornos y dolencias menstruales. Estos indican que una parte de la mujer, por lo general, inconscientemente, se revela ya sea a la regla, al sexo o al hombre o a todo ello. Precisamente a esta rebelión, yo no quiero, apela la propaganda de las compresas y tampones, prometiendo que si empleas el producto serás libre y podrás hacer todo lo que quieras durante el periodo. La publicidad explota hábilmente el conflicto básico de la mujer, ser mujer sí, pero no aceptar lo que trae consigo la condición femenina. A la que sufre dolores menstruales le duele ser mujer. Los problemas menstruales denotan problemas sexuales, pues la resistencia a la entrega que se manifiesta en el trastorno menstrual delata un agarrotamiento de la vida sexual. La que se relaja en el orgasmo se relaja también en la menstruación. El orgasmo es una pequeña muerte, lo mismo que el sueño. También la menstruación tiene algo de muerte. Unos tejidos mueren y son expulsados. Pero morir no es sino la invitación a superar las limitaciones del yo y sus ansias de dominio y dejar que las cosas sigan su curso. La muerte solo es una amenaza para el ego, nunca para el ser humano en sí. El que se aferra al ego experimenta la muerte como una lucha. El orgasmo también es una pequeña muerte, porque exige desprenderse del yo. Y es que el orgasmo es la unión del yo y el tú, lo cual presume la apertura de la frontera del yo. Quien se aferra al yo no experimenta el orgasmo. La afinidad entre muerte, orgasmo y menstruación debería estar clara. Es la capacidad de entrega, el estar dispuesto a sacrificar una parte del ego. No es de extrañarse, pues, que como ya hemos visto, las anoréxicas no menstruen o padezcan trastornos menstruales. Es el ansia de dominio reprimida lo que les impide aceptar la regla. Tienen miedo de su feminidad, miedo de la sexualidad, de la fertilidad y de la maternidad. Se ha comprobado que en situaciones de gran angustia e inseguridad, catástrofes, cárcel, campos de trabajo y campos de concentración suelen producirse faltas de menstruación. Amenorrea secundaria. Y es que, desde luego, tales situaciones, lejos de fomentar el tema de la entrega, inducen a la mujer a adoptar actitudes masculinas de actividad y autoafirmación. Hay otro aspecto de la menstruación que no debemos pasar por alto. El flujo menstrual es expresión de la facultad de tener hijos.
La menstruación produce reacciones distintas, según la mujer desee tener un hijo o no. Si lo desea, le indica que tampoco esta vez pudo ser. En este caso, el periodo provoca molestias y mal humor. La regla se acusa con dolor. Pese a su deseo de tener hijos, estas mujeres suelen utilizar métodos anticonceptivos, aunque poco fiables. Es el compromiso entre la inconsciente ansia de maternidad y el afán de procurarse una coartada. Si la mujer teme quedar embarazada, espera la regla con ansiedad, lo cual es el medio más seguro para producir un retraso. El flujo suele ser entonces abundante y prolongado, circunstancia que también puede utilizarse para rehuir el sexo. Básicamente la regla, como cualquier síntoma, puede esgrimirse como instrumento ya sea para eludir el acto sexual, ya para reclamar atenciones y mimos. La menstruación es determinada físicamente por la interrelación de la hormona femenina estrógeno y la hormona masculina gestágeno. Esta interrelación corresponde a una sexualidad a escala hormonal. Si esta sexualidad hormonal se perturba, se trastorna también la regla. Esta clase de anomalías difícilmente se sana con la administración de hormonas medicinales, ya que las hormonas son exclusivamente representantes materiales de las partes del alma masculina y femenina. La curación solo puede hallarse en la reconciliación con la propia condición sexual, ya que este requisito indispensable para poder alcanzar en sí el polo del sexo opuesto. El embarazo imaginario, pseudogravidez, El embarazo imaginario nos permite observar con claridad meridiana la traslación de procesos químicos al campo somático. Estas mujeres no solo experimentan síntomas subjetivos del embarazo como antojos, sensación de hartazgo, náuseas y vómitos, sino también la típica hinchazón de los pechos, pigmentación de los pezones e incluso secreción láctica. La mujer siente los movimientos del niño y el vientre se le abulta como en los últimos meses de un embarazo. Este fenómeno del embarazo aparente, conocido desde la antigüedad, pero relativamente raro, se debe al conflicto entre un gran deseo de tener hijos y el miedo inconsciente a la responsabilidad. Si el embarazo aparente se presenta en mujeres que viven solas y aisladas, puede ser indicio de un conflicto entre sexualidad y maternidad. Una desea desempeñar el noble papel de madre, pero sin que intervenga el innoble contacto sexual. Gas los hombres. En cualquier caso, el embarazo aparente del cuerpo indica la verdad. Se hincha sin contenido. Problemas del embarazo. Los problemas del embarazo denotan siempre un rechazo del niño. Esta afirmación será sin duda rebatida con vehemencia por aquellas personas en las que mejor encaja. Pero si queremos conocer la verdad, si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que prescindir de los valores habituales. Porque son el peor enemigo de la sinceridad. Mientras uno esté convencido de que para ser buena persona solo tiene que mantener una actitud u observar un comportamiento determinados, forzosamente reprimirá todos los impulsos que no encajen con su esquema. Estos impulsos reprimidos son lo que, en forma de síntomas corporales, equilibran la realidad. No nos cansamos de insistir sobre este aspecto para que nadie se engañe a sí mismo con un precipitado "eso no va conmigo". El tener hijos es precisamente uno de los temas más positivamente valorados, lo que da lugar a mucha falta de sinceridad, la cual a su vez se traduce en síntomas. Por ejemplo, las pérdidas indican el deseo de perder el niño. Es un aborto inconsciente. Este rechazo del niño se manifiesta en forma más suave en la casi habitual náusea y especialmente en los vómitos del embarazo.
Es síntoma que se manifiesta sobre todo en mujeres muy delicadas y delgadas, dado que en ellas el embarazo produce un fuerte incremento de las hormonas femeninas, estrógeno. Pero precisamente en las mujeres menos femeninas, esta irrupción hormonal de feminidad genera un temor y rechazo que se manifiesta en náuseas y vómitos. La generalizada sensación de náusea y malestar durante un embarazo indica únicamente que son muchos los casos en los que la llegada de un hijo provoca además la alegría una sensación de rechazo. Además de alegría, una sensación de rechazo. Ello es comprensible, ya que al fin y al cabo, un hijo supone un cambio trascendental en la vida y una responsabilidad que en un principio indudablemente desencadena temor. Pero en la medida en que este conflicto no se afronta conscientemente, el rechazo pasa al cuerpo. Gestosis del embarazo. Hay que distinguir entre la gestosis temprana, de la sexta a la 14ª semana, de la sexta a... sí, claro. Y la gestosis tardía, llamada también toxemia del embarazo. La gestosis se manifiesta con hipertensión, pérdida de albúmina por el riñón, calambres, eclampsia del embarazo, mareos y vómitos matutinos. El cuadro indica rechazo del niño e intentos, unos simbólicos y otros concretos, de librarse de él. La albúmina que se pierde por los riñones es muy necesaria para el niño, pero puesto que se pierde, no le es suministrada. Se trata, pues, de impedir su crecimiento, negándole la materia prima. Los calambres revelan el intento de expulsar al niño. Se asemejan a las contracciones del parto. Todos estos síntomas relativamente frecuentes indican el conflicto descrito de la violencia y peligrosidad de los síntomas. De la violencia y peligrosidad de los síntomas puede deducirse la fuerza del rechazo o en qué medida la madre está dispuesta a admitir al niño. En la gestosis tardía encontramos un cuadro ya más agudo que amenaza seriamente no solo al bebé, sino también a la madre. En este caso, el riego sanguíneo de la placenta se reduce sustancialmente. La superficie de intercambio de la placenta es de 12 a 14 metros cuadrados. Con la gestosis queda reducida a unos 7 metros cuadrados y con menos de 4 metros y medio el feto muere. La placenta es el órgano de contacto entre la madre y el hijo. Si el riego sanguíneo se reduce, se merma el contacto. La insuficiencia placentaria provoca la muerte del feto en una tercera parte de los casos. Si el bebé sobrevive a la gestosis tardía, suele ser raquítico y tener aspecto de anciano. La gestosis tardía es el intento del cuerpo de asfixiar al niño, en el cual la madre arriesga su propia vida. La medicina considera que son propensas a la gestosis las diabéticas, las enfermas del riñón y las obesas. Si examinamos estos tres grupos, vemos que tienen un problema común: el amor. Las diabéticas son incapaces de aceptar amor y por lo tanto tampoco pueden darlo. Las enfermas de riñón tienen problemas de convivencia y las obesas, con su bulimia, indican que tratan de resarcirse de la falta de amor con la comida. No es pues de extrañar que mujeres que tienen problemas con el tema del amor tengan dificultades para abrirse a un niño. El parto y la lactancia. Todos los problemas que retrasan o dificultan el parto indican la tentativa de retener al niño, la negativa de separarse de él. Este problema ancestral entre madre e hijo se repite cuando el hijo quiere abandonar la casa paterna. Es la misma situación en planos distintos. En el parto el niño abandona la seguridad del claustro materno y en el segundo caso el amparo de la casa paterna. Ambas situaciones suelen conducir a un parto difícil hasta que finalmente se corta el cordón umbilical. También aquí el tema consiste en soltar. Cuanto más profundizamos en los cuadros de la enfermedad y por consiguiente en los problemas del ser humano,
Mejor observamos de la vida oscila entre los polos de tomar y dejar. El primero suele llamarse también amor y el segundo en su forma extrema, muerte. Vivir consiste en ejercitar rítmicamente la aceptación y el desprendimiento. Lo más frecuente es que se pueda hacer una cosa y no la otra, y a veces ninguna de las dos. En el acto sexual, la mujer tuvo que abrirse y ensancharse para admitir al tú. En el parto tiene que volver a abrirse y ensancharse, ahora para desprenderse de una parte de su ser, a la que debe dejar que se convierta en tú. Si se resiste, el parto se complica y hay que recurrir a la cesárea. Los niños hipermaduros suelen nacer por cesárea, carácter que expresa esta resistencia a la separación. También las restantes causas que suelen determinar la práctica de la cesárea son indicios del mismo problema. La mujer tiene miedo de ser demasiado estrecha, de sufrir desgarro del perineo o de resultar poco apetecible para el hombre después. Por ancha. El problema contrario se da en el parto prematuro, que suele ser provocado por una rotura de aguas antes de tiempo, la cual a su vez es debida a contracciones que se adelantan en su momento. Es el intento del niño por abrirse paso. La lactancia materna es mucho más que simple alimentación. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al niño durante el primer medio año. Sin la leche materna, el niño carece de esta protección, que es mucho más amplia que proporcionan los anticuerpos por sí solos. El niño que no mama de su madre está privado del contacto directo y falto de la sensación de protección que la madre transmite por el acto de apresarlo contra su pecho. El caso del niño que no mama de su madre expresa la falta de deseo de la madre de alimentarlo, de protegerlo, de ocuparse personalmente de él. Este problema es objeto de una represión más profunda en las madres que no tienen leche que en las que reconocen francamente que no quieren dar de mamar. ¡Ay! Esterilidad. Cuando una mujer no tiene hijos a pesar de desearlos, ello indica bien la presencia de un rechazo inconsciente, bien que el deseo de tener un hijo se funda en una motivación engañosa. Motivación engañosa puede ser, por ejemplo, el afán de retener a la pareja por medio del niño o el de relegar a segundo plano problemas existentes. En tales casos, el cuerpo suele reaccionar con sinceridad y clarividencia. Análogamente, la esterilidad del hombre indica el miedo a las ataduras y a la responsabilidad que un niño pondría en su vida. La menopausia y el climaterio. El final de la menstruación supone para la mujer un cambio de vida tan trascendental como la aparición de la primera regla o menarquia. Menarquia o menarquía. La menopausia señala a la mujer la pérdida de la facultad de procrear y por lo tanto también la pérdida de una forma de expresión específicamente femenina. La manera en que este cambio sea experimentado y asumido por la mujer dependerá de su actitud hacia la propia feminidad y de la satisfacción sexual experimentada hasta el momento. Además de las reacciones secundarias de ansiedad, irritabilidad y falta de energía, todos ellos indicios de dificultad para moldarse a la nueva etapa de la vida, existen una serie de síntomas de carácter más somático. Son conocidos los sofocos, con los cuales en realidad se pretende aparentar calor sexual. Es un intento de demostrar que con la pérdida de la regla no se ha perdido la feminidad en el sentido sexual y de este modo una demuestra que está caliente. También y se van cortando el cabello más corto, más hombre. También las frecuentes hemorragias son afán de simular fertilidad y juventud. La magnitud de los problemas y dolencias del climaterio dependen de gran medida de la plenitud con que se haya experimentado la propia feminidad.
Todos los deseos no realizados suelen agigantarse en esta fase, produciendo amargura por las oportunidades perdidas, ansiedad y deseos de recuperación. Solo lo no vivido nos hace arder en esta fase de la vida. Suelen producirse también los miomas del útero, tumores benignos del tejido muscular. Estos tumores de la matriz simbolizan un embarazo. La mujer alimenta en la matriz algo que luego habrá que extraer por medio de una operación que será como un parto. Los miomas pueden considerarse indicio de inconscientes deseos de embarazo, frigidez e impotencia. Detrás de todos los trastornos sexuales está el miedo. Ya hemos hablado de la relación existente entre el orgasmo y la muerte. El orgasmo amenaza nuestro yo, ya que libera una fuerza que no podemos dominar, que no podemos controlar con nuestro ego. Todos los estados de éxtasis y delirio, tanto de índole sexual como religioso, desencadenan en las personas fascinación y temor. El temor se acrecienta en la medida en que una persona está acostumbrada a controlarse. El éxtasis es pérdida de control. La afirmación de que un riguroso autodominio facilita la convivencia social es también muestra de la increíble falsedad de esta sociedad. Aquí se ve por qué el ser humano tiene miedo a la pérdida de control. Un estado de éxtasis o embriaguez destapa el inconsciente y enseña todo lo que hasta ahora fuera cuidadosamente ocultado. Y el ser humano practica una sinceridad que habitualmente le resulta dolorosa. La persona que por miedo a perder el control constantemente se ejercita en el autodominio encuentra muy difícil renunciar al control del yo solo en la sexualidad y dejar libre el curso a los acontecimientos. Pero el que se aferra al yo bloquea el orgasmo. Cuanto más pretende el yo forzar el orgasmo, menos lo consigue. Esta ley, aunque conocida, se olvida con frecuencia. Mientras el yo desea algo, es imposible alcanzarlo. El orgasmo es la renuncia al yo. Solo así se consigue la unificación, porque mientras exista un yo, existirá también los otros y viviremos en la dualidad. Ya hemos hablado extensamente de la capacidad de entrega como principio de la feminidad. La frigidez indica que una mujer no quiere entregarse plenamente, sino que quiere hacerse de hombre. No desea subordinarse, no quiere estar abajo, quiere mandar. Estas ansias de dominio y de poder son expresión del principio masculino e impiden que la mujer se identifique plenamente con el principio de la feminidad. El principio masculino es hacer y crear, realizar. El hombre yang es activo y por lo tanto agresivo. La potencia sexual es expresión y símbolo de poder. La impotencia es debilidad. Detrás de la impotencia está el temor a la propia masculinidad. Uno no quiere ir a la guardia de la bruja. Ello demuestra también poca identificación con la masculinidad y por lo tanto con los atributos de poder y de agresividad. Al examinar los problemas sexuales en general, no hay que olvidar que en el alma del ser humano hay un aspecto masculino y que en definitiva cada cual, sea hombre o mujer, tiene que desarrollar totalmente ambos aspectos. Este difícil camino empieza por la total identificación con la propia sexualidad corporal. Una vez asumido este polo, se podrá despertar e integrar conscientemente la parte del alma correspondiente al otro polo a través del encuentro con el otro sexo. ¿Cómo les quedó el ojo? Interesante. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana miércoles, la que siga. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de pobreza,
Invoca al espíritu de sabiduría. Pídele que descienda sobre ti, cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañanita.